comenzar, la verdad es que quisimos comenzar con este panel de expertos, varios consejeros nuestros en inmobiliaria. El tema financiero en el mercado inmobiliario es muy importante, pero vuelvo a insistir en lo mismo, perdón que suene como disco rayado, pero el tema urbano y sobre todo cómo se le agrega valor a los desarrollos, para mí es lo más importante. Vamos a comenzar con una discusión, con una pregunta general. Vamos a empezar con Alberto. Alberto, para ti, ¿cómo se ha transformado el mercado vertical en Monterrey? Tú eres un visionario de esta ciudad en el tema vertical y podemos ver cómo ha habido un crecimiento, sobre todo vertical, en los pasados 10 años. ¿Cómo podemos hacer para que estos factores puedan ser considerados y obviamente ser realmente mucho más integral al mercado vertical? Perdón, bueno, discúlpame. Vamos a que se presente cada uno de ellos. Alberto, por favor. Alberto de Garza Elia, yo soy de aquí de Monterrey. Soy el presidente de una desarrolladora que es Internacional Inversiones. Tenemos 46 años en el mercado y estamos ahorita solamente construyendo y desarrollando en el área metropolitana de Monterrey. Gracias. Buenos días, mi nombre es Federico Santos, me enfoco en presidir un grupo de empresas del área inmobiliaria, desarrollo directa como desarrollador, fibra Monterrey como administrador de activos ya operativos y CECADE Data, que es una CECADE como fondo de inversión. Gracias, de ahí de Monterrey. Buenos días, soy Juan Carlos Medina. Soy director del área de real estate en HBC para México y Latinoamérica. Tenemos un portafolio de aproximadamente 3 millones de dólares invertido prácticamente todo en México, siendo buscando materiales en Latinoamérica. Gracias a Dios por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Garza Mercado, director general de GM Capital, de aquí en Monterrey, una desarrolladora que también llevamos ya más de 45 años de experiencia y nos dedicamos principalmente a los proyectos de usos mixtos, obviamente con todo lo más adelante de lo que vamos a ver. Recapitulando, Alberto, y tomando otra vez la discusión. ¿Cómo se ha transformado el mercado inmobiliario en Monterrey en el tema vertical y cuáles son los factores a considerar para que tengan una visión integral? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Ustedes ya tienen una muy buena experiencia en todos estos eventos y aquí lo podemos ver otra vez lleno completo. Bueno, el mercado vertical aquí en Monterrey ha tenido un desarrollo importante. Creo que nos puede dar una pauta, sabiendo que Monterrey ha estado creciendo, o sea, lo que es Nuevo León, pero prácticamente Nuevo León pues está compuesto por una única ciudad muy importante que es Monterrey, que tiene más del 85% de participación. El crecimiento poblacional que hemos estado teniendo en los últimos años es de 2.2% al año. Y el crecimiento económico que hemos estado teniendo es de un 4 a un 4.3% en los últimos años, y llegamos a tener en la época de crisis, cuando casi nadie estaba creciendo, llegamos a tener crecimientos arriba del 5%. Entonces, con esto nos damos cuenta que realmente el mercado inmobiliario está bien respaldado. Por ejemplo, hablando del área vertical, que es la pregunta que me hizo Memo, pues tenemos el área vertical en oficinas y el área vertical en lo que es vivienda. El área vertical en oficinas, hace 15 años teníamos 250,000 metros de inventario en toda la ciudad, y en 15 años se creció a 1,175,000 metros cuadrados. Entonces, prácticamente nos fuimos 4.7 veces en 15 años, que es un crecimiento pues muy fuerte.
El crecimiento promedio anual fue de un 11%. Ahora, con todo este crecimiento, pues hay otro aspecto que necesitamos saber, que ahorita Monterrey estamos con un 22.93% de desocupación en el área de oficinas, que es muy por encima de lo que es un mercado sano, que debe de ser más o menos entre un 5% y un 9% máximo. Ahora, nomás para que tengamos una idea, en los siguientes 4 años se van a integrar 477,000 metros más en el inventario de oficinas. Y ahí ustedes pueden hacer sus cálculos cuando Monterrey es una ciudad que absorbe más o menos como de 55 a 65,000 metros de oficinas al año. Ahora, por el lado del vivienda vertical, ha tenido también un crecimiento muy fuerte, lo que es la vivienda vertical en Monterrey. En el 2009, hace 10 años, se estaban vendiendo 570 viviendas al año y ahora se están vendiendo 2.590 viviendas al año. Entonces, aquí hemos tenido un crecimiento promedio al año de 16%, que es muy fuerte. Para que tengan ustedes una idea, el crecimiento nacional en vivienda vertical es de un 2.39%, contra un 16% que estamos teniendo nosotros en el área metropolitana. Aquí la vivienda está bastante bien, con excepción de lo que es la vivienda premium, que ahí sí tenemos un inventario fuerte, más o menos como de 5 años, contra lo que es la residencial, que tenemos un inventario de 1.2 años, y residencial plus, que tenemos un inventario más o menos como de 1.4 años. Entonces, son los dos mercados. Ahora, ¿qué hacer para realmente mejorar la situación de la verticalidad, para hacerla más integral? Pues yo creo que algo muy importante que se está ahorita, desarrollando, por un lado son la densificación, la verticalidad, la densificación, los proyectos mixtos, para que realmente la gente que vive pueda trabajar en una distancia corta, pueda tener entretenimiento, pueda hacer su vida integral. Necesitamos muchas cosas como transporte público eficiente, parques, lo que decía ahorita el alcalde es importantísimo, desarrollar las artes, que eso también es algo muy, muy importante, poder, desarrollar espacios para conciertos, museos, todo eso es lo que le da una integración a todo lo que es realmente la vida de las personas en una ciudad. Gracias, Alberto. Y creo que cada uno de ustedes en la parte que desarrollan sí tienen esa visión, porque lo han hecho durante años en Monterrey. Federico, me gustaría saber, Federico es un urbanista, yo así te considero, tienes una visión importante en tema de comunidades planeadas. Les invito a que se den una vuelta a Valle Poniente, muy cerca de la Huasteca. Se desarrolló, la verdad ahorita nos va a explicar Federico todo lo que se hizo ahí, pero creo que hay que invertir mucho en tema de infraestructura, conectividad. ¿Cómo se puede hacer un ecosistema para que todo vuelva a lo mismo, que sea integral? ¿Cómo se hace, Federico? Pues creo que ahorita has mencionado en las dos preguntas, has usado la palabra integral y creo que es clave y es precisamente una de las cosas que se hace muy poco. Se hacen muy pocos proyectos
de manera integral. Bien lo decía ahorita nuestro alcalde, la relevancia que hay en formar comunidad, y pues para formar comunidad tenemos que estar pensando en proyectos integrales. Y para hacer proyectos integrales, pues es un reto porque implica poner de acuerdo a muchas gentes, implica pensar de largo plazo, y creo que ese es probablemente una de las cosas que más nos ha fallado en el pasado. La gran mayoría de los desarrolladores pensamos o hacemos proyectos de corto plazo, estamos pensando en la rentabilidad específica de ese proyecto y no estamos tomando en cuenta el hacer ciudad. Y creo que la responsabilidad que tenemos como desarrolladores de construir y de generar una cicatriz en este planeta que va a estar ahí por cientos de años, es muy importante y por lo tanto la parte de pensar de largo plazo en cualquier proyecto que estemos haciendo me parece bien importante. Porque soy un creyente que los espacios sí influyen al comportamiento humano. Como bien lo decía también Miguel y lo sabemos todos, la prioridad del ciudadano pues, es el tema de seguridad. Y los espacios, dependiendo cómo están armados, incitan o evitan la seguridad. Tiene mucho que ver los espacios, cómo nos movemos. Entonces creo que me decías ahorita que cómo generamos valor en la planeación integral. Y creo que hay que entender el valor como el valor hacia quién. Si el valor lo estamos viendo específicamente como desarrolladores, ¿cuál es el resultado que vamos a tener? ¿O estamos pensando en el valor integral, en cómo le damos valor a la gente que lo va a vivir, en cómo empezamos a pensar creo que hace unos años todavía no estaba tan claro el impacto positivo, por supuesto, pero en la parte negativa de los automóviles. Creo que ahorita ya no hay ninguna duda de todas las partes negativas que influyen los automóviles en nuestro estilo de vida, y el que no busquemos espacios ahorita que generen una mejor convivencia, que los automóviles no sean el punto central, creo que ya estaríamos actuando de manera irresponsable como desarrolladores. Entonces creo que es un reto. Hay que aprender a trabajar con nuestros vecinos, a trabajar con nuestros desarrolladores, como lo decía también el alcalde, a hacer equipo entre autoridades y desarrolladores para que logremos planeación, una integralidad en la planeación de los espacios que estamos buscando. Gracias, Federico. Monterrey para mí es una ciudad que obviamente, aunque a lo mejor no se hizo en el pasado, obviamente vemos un avance importante en el tema de áreas verdes, en el tema de conectividad. Pero me voy contigo, Marco, al tema de lo que está pasando ahora en el tema de los distritos. Ya hablamos de desarrollo vertical, el crecimiento que hay. Uno voltea, yo cada vez que vengo a Monterrey volteo a ver las montañas y ahora volteo a ver también los edificios. Voy al tema de comunidades planeadas y veo este tipo de desarrollo donde integran todo tipo de comercio, de vivienda, de escuelas, de hospitales. Y en el tema de distritos, Marco, creo que en el caso del Distrito de Armilla lo que están desarrollando ustedes tiene que ver mucho con el tema de innovación. ¿Cómo integras todos esos elementos para que todo obviamente pueda ser obviamente un distrito habitable, que obviamente agregues valor a todo eso y se pueda vivir todos los días? ¿Qué tal? Gracias, Memo. Buenos días. Gracias por la invitación. Definitivamente todos los que estamos aquí ya hemos venido escuchando, y porque nos dedicamos a lo mismo y estamos dentro de la misma industria, de irnos y crecer de manera vertical, de densificarnos, de compactarnos, de crear áreas permeables, de crear un uso correcto tanto de entretenimiento, de oficinas, de vivienda, de servicios. Y ayer lo comentábamos y lo hemos venido comentando al final del día, tenemos que, como desarrolladores, tenemos que crear la mezcla correcta de usos y de servicio. Y ayer lo comentaba, es muy importante no dejar afuera de nuestros proyectos el servicio de educación y el servicio médico o el servicio de salud, que esos son dos servicios básicos
para el ser humano. Entonces, cuando logras hacer la mezcla correcta de todos esos usos, es mucho más fácil poder convivir y poder realmente vivir de manera moderna, perdónenme, un proyecto. Ahora, pero yo creo que no me quiero enfocar tanto en eso, porque bueno, yo como les digo, todo el mundo los que estamos aquí sabemos qué debemos de hacer. Aquí lo importante, que lo han venido diciendo y que lo estuvo comentando hace un momento el alcalde Miguel Treviño, es que todos somos responsables. Es más hacer un llamado a actuar los tres actores principales de manera responsable. Los ciudadanos nos han satanizado a nosotros, los desarrolladores inmobiliarios, y nos han crucificado y nos han señalado que nosotros somos los culpables de crear este conflicto vial en el que vivimos. Y no somos los culpables, somos tres culpables: es la autoridad, somos los desarrolladores y los ciudadanos. Si los tres no iniciamos a actuar en conjunto, esta ciudad y cualquier ciudad se va a colapsar. Entonces, cuando hablamos de vivir de manera moderna, no tiene que ver ni con la tecnología ni con la arquitectura. El significado de modernidad es un conjunto de ideas y de costumbres. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras costumbres y tenemos que iniciar a pensar en conjunto y a crear ideas y a construir una ciudad de manera conjunta entre estos tres actores. El ciudadano responsable de hoy en día tienes que vivir en donde trabajas, ya no puedes tomar decisiones aisladas de querer vivir a 5 kilómetros, 10 kilómetros de donde vives, sino hoy el ciudadano tiene que cambiar sus costumbres y tenemos que cambiar nuestras costumbres para poder llevar y poder llegar a ser una ciudad moderna. Nosotros los desarrolladores tenemos que actuar de manera moderna, tenemos que actuar de manera consciente, tenemos que desarrollar de manera inteligente, compactándonos, densificándonos, creando la infraestructura para el peatón, sino incluir, ser incluyentes y hacer la mezcla correcta de usos y de servicios. Y la autoridad también tiene que hacer lo suyo. Entonces, yo estoy convencido y en GM Capital estamos convencidos que una vez que estos tres actores iniciamos a actuar en conjunto, realmente la ciudad va a cambiar. Hace poquito estábamos platicando en una mesa de amigos que no están en el medio inmobiliario y dicen que ya dejemos de desarrollar, que esta ciudad se va a colapsar, que ya no funciona. Y le digo, no hombre, no funciona porque no tenemos la densidad correcta aún. El día que en San Pedro haya más de 2, 3, 4 millones de personas, en ese momento, únicamente en el municipio, en ese momento es cuando la ciudad va a empezar a funcionar. Entonces, realmente aquí el llamado es, tenemos que aprender a vivir de manera moderna, conjuntando nuestras ideas y cambiando nuestras costumbres para un fin y un objetivo en común. Gracias, Marco. Y en esa modernidad, Juan Carlos, quiero ir contigo porque estamos hablando mucho de temas urbanos, mucho tema de conectividad, pero el tema financiero hoy juega un papel súper importante en el mercado inmobiliario. Como banco, como banca privada, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ves hoy? HCBC es un banco que está por todo el mundo, tú llevas ya varios tiempo en el sector, financiando desde antes del banco en G, que todos salimos de esa escuela. Y bueno, ¿cómo ves tú el mercado de Monterrey? ¿Cómo se siguen dando créditos? ¿Se sigue teniendo ese apetito por el tema de desarrollo? Sí, gracias, Memo. Mira, la verdad, sorpresivamente, y a pesar o en contra de lo que muchos pensábamos arrancando el año, el mercado está muy movido. O sea, en Monterrey y en México. En México lo vemos muy bien. Todo el mundo, probablemente por razones diferentes a las que quisiéramos, pero todo el mundo está tratando de acelerar y ejecutar rápido lo que traían planeado. A lo mejor... ¿Hay prisa? A lo mejor es por prisa. Por eso digo, Memo, que probablemente por las razones incorrectas, pero sí lo vemos muy movido. Vemos transacciones de adquisiciones, vemos a jugadores nuevos que antes no estaban en México tratando de entrar, viendo oportunidades.
vemos desarrollo. Yo te diría que los dos tipos de propiedades en donde más actividad estamos viendo es en el sector industrial, con mucha transaccionalidad, muchas adquisiciones, y en el sector, en el tipo de propiedad de usos mixtos. Ahí vemos proyectos muy grandes que obviamente a nosotros nos solicitan el crédito de construcción, que es componentes de oficinas, tienen obviamente residencial, retail. Eso lo estamos viendo muy movido aquí en Monterrey y en Guadalajara y en la Ciudad de México sobre todo. Entonces, la verdad, yo creo que so far so good en lo que va del año. Bueno, dar un dato importante. Nosotros tenemos ya realizando estos eventos y la verdad es que abrimos desde hace 4 años con Expo Negocios Inmobiliarios el espectro de solamente hacer estos eventos con la cadena inmobiliaria, sino gente que esté interesada en invertir en real estate. Y el resultado aquí está. Tenemos yendo los eventos porque hay un apetito del público en invertir en el mercado inmobiliario. Hay más jugadores, tienes razón. Yo he visto en los últimos 3 años cómo se ha diversificado. Hoy vemos dentistas, vemos doctores, vemos gente, inclusive editores, que queremos invertir en el mercado inmobiliario porque obviamente para mí es un mercado muy maduro ya en México, que sigue evolucionando, pero hay algo muy importante que es la responsabilidad del mismo desarrollador. Por más que la gente quiera invertir en un negocio inmobiliario, y vuelvo al tema del valor, el desarrollador, que tiene tiempo como ustedes haciéndolo, tiene que pensar en la comunidad, tiene que pensar en los proyectos que tengan impacto. ¿Qué tanto importa un desarrollo de adentro hacia afuera? Porque todo el mundo lo ve al revés. Todo el mundo es en el desarrollo adentro y no hay un impacto directo de lo que hay en las comunidades. Tú, Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que haya crecido? Hay más jugadores, pero obviamente los jugadores de toda la vida siguen, pero ¿cómo se puede tener ese control de tener obviamente un mercado sano de inmobiliario con tantos jugadores? Pues realmente yo siento que tener un control de los jugadores para mantener un mercado sano, pues es prácticamente imposible. Yo creo que el mismo mercado es el que controla a los jugadores, creo yo, porque cuando se produce un exceso, pues todos lo hemos visto en todas las áreas, cuando se produce un exceso inmediatamente el mercado tiende a equilibrar y se descrema el mercado y las gentes que no estaban haciendo, vamos a decir, su trabajo correctamente, se tienen que salir y vuelve, a estabilizarse. Yo creo que una de las situaciones, por ejemplo, para mantener un mercado, sano, es de que todos los desarrolladores, antes de empezar un proyecto con mucha ilusión, tenemos que estar muy conscientes de qué está sucediendo en el mercado, hacer los estudios a conciencia de cómo está el mercado en donde queremos nosotros de alguna manera ingresar con un proyecto nuevo. También es muy importante leer también las necesidades de ese mercado, de nuestros futuros clientes, porque esto está cambiando rapidísimo. Entonces necesitamos ir conociendo cómo van cambiando las preferencias y cómo van cambiando los gustos, las necesidades de nuestros clientes. Si hiciéramos todos esa tarea, estaría más o menos siempre el mercado, trabajando correctamente y bastante estable. Lo que pasa es de que muchas veces no se hace eso y luego pues vienen las consecuencias, ¿no? Federico, yo quería preguntarte, nosotros hemos visto, yo creo que en 20 años que tiene la revista, un avance impresionante los últimos 2 años o 3 años. Vemos un cambio de generación en el tema de desarrollo, pero aparte vemos un usuario más móvil. El tema de los millennials, el tema disruptivo, el tema de tecnología está cambiando muchísimo. El desarrollador, ¿cómo puede responder a tanta demanda? Porque obviamente hay cambios y hay que estarse adaptando a todos estos. En tu experiencia y en los desarrollos que obviamente son de gran dimensión, ¿cómo puede adaptarse uno ante las necesidades de este tipo de mercado que está avanzando a esa velocidad, buscando más tecnología, buscando más movilidad?
ya no teniendo tanto apego a un solo lugar, ¿no? Sino obviamente es totalmente más móvil. ¿Cómo lo ves? Pues me gustaría antes responder un poquito sobre la pregunta que le hiciste a Alberto, porque me parece muy relevante, porque creo que en los últimos años, en particular que tuvimos tasas muy bajas a nivel nacional y particularmente internacional, se empezó a ver una explotación de muchísimos proyectos con desarrolladores con poca experiencia. Evidentemente, pues se tiene que empezar de alguna manera y creo que es importante que haya nuevos jugadores, siempre es bueno traer buenas ideas. Pero como decía hace un rato, la importancia del desarrollador no es cualquier cosa. Sí vemos en México comúnmente, ahorita mencionamos que el dentista, el doctor, de repente pues traen un dinerito y creen que el día de mañana pueden ser desarrolladores. Y les digo, bueno, pues yo también puedo ser dentista. No sé cómo me vaya y cómo le vaya a mi paciente. Y eventualmente me haré bueno, pero sí hay un riesgo ahí. Y creo Pobres que, dentistas. particularmente en México y en Monterrey vemos una sobreoferta, como que sobreexplotamos los buenos proyectos. Particularmente plazas, aquí en San Pedro hay una plaza literalmente 2 o 3 por cuadra que dices, oye, a ver, ¿cómo? ¿No? Creo que si vemos las zonas, el comercio electrónico está cambiando el modelo de hacer compras. Los espacios físicos siguen siendo necesarios y seguirán siendo necesarios porque como seres sociales también requerimos el contacto físico con las personas y con las cosas. Pero sí hay algo que definitivamente tenemos que ser más cuidadosos, creo yo, para todos los desarrolladores, en que no sobreexplotemos un producto que funciona, ¿no? Porque en cierta manera nos hacemos harakiri. Particularmente oficinas, ahorita Alberto dio unas cifras, creo que ha habido también un poquito, yo diría, como desorden, ¿no? De que, oye, un edificio acá, otro edificio acá, en momentos en donde pues no vemos que sea el mejor momento. Yo creo que hemos sido muy afortunados, que el mercado ha reaccionado mucho mejor de lo que yo esperaba y gracias a eso no estamos en una posición más crítica. Sin embargo, creo que sí debemos ser cuidadosos como desarrolladores. Y particularmente en la pregunta que me hacías, nunca he visto la tecnología como un tema particularmente del desarrollo inmobiliario. Por supuesto que sí es, pero precisamente como tecnología, pues está cambiando y está en chino pretender suponer cómo va a venir la tecnología en 10 años, ¿no? Y construimos edificios que van a estar aquí en 100 años, ¿no? Entonces yo creo que siempre he partido que la raíz de todo esto es que somos seres sociales y por eso me gusta mucho la manera de pensar de Miguel y todo lo que platicó y creo que aquí los panelistas estamos de alguna manera todos en el mismo canal de que tenemos que empezar a ser más conscientes en las personas, en que nuestros desarrollos resuelvan las necesidades de las personas. Y ahorita decía Marco, oye, pues tienes que empezar a vivir cerca de donde trabajas. Pues sí, tienes que vivir cerca de donde trabajas, pero también de donde está la escuela y también de donde haces esparcimiento, etcétera, ¿no? Deporte, etcétera. Entonces creo que es muy complejo el modelo de ir cambiando una ciudad que está, pues de alguna manera fija, en recrearla en espacios que te den todas estas cosas. Por eso creo que ahorita estamos teniendo éxito en proyectos como Vía Cordillera o en Distrito Armida, que son, que requieres espacios grandes para poder crear ese tipo de modelo de vida. Entonces, la parte de tecnología se va a dar sin duda, pero para mí como desarrollador lo que tenemos que estar pensando es en cómo funcionan los espacios y cómo eso ayuda a una mejor calidad de vida. Oye, Marco, una pregunta. En el tema hablando del público, porque muchas veces el desarrollador, obviamente, es su profesión, ¿no? Desarrollar y ese es su negocio. Pero muchas veces el comprador se vuelve un inversionista y todo el mundo a lo mejor
erróneamente dice, quiero comprar como inversión. Pero creo que hoy la gente cuida mucho el tema patrimonial. Quiere, obviamente, tener una propiedad como lo que estamos platicando, donde se puede vivir para poderlo, obviamente, conservarlo y poderle dar y no deshacerse de él. ¿Cómo es el reto para ustedes los desarrolladores realmente crear esos conceptos? Que tu pregunta también tiene que ver con la primera pregunta que le hiciste a Alberto y que me voy a agarrar un poco de ahí y terminar de contestar lo que acabas de preguntar, que es muy importante. Lo que ya dijiste y lo que acaban de decir, tanto Federico como Alberto, hoy en día cualquiera puede desarrollar. Para poder operar tienes que ser doctor, para poder calcular algún edificio tienes que ser ingeniero, etcétera, etcétera. Pero para ser desarrollador puede ser dentista, puede ser ama de casas, puede ser señor, puede ser doctor, puede ser lo que tú quieras. Hasta tigre puede ser. Puede ser tigre, que son un exitazo todos los desarrolladores tigres, por cierto. Entonces, hoy en día hay mucho dinero en la calle. Hay mucho dinero institucional y hay mucho dinero que no es institucional. Y cuando digo que no es institucional no quiere decir que es dinero de dudosa procedencia, sino que hay mucho family office y hay mucho dinero. Y por otro lado, hay desarrolladores institucionales, como los dos aquí presentes, y hay desarrolladores nuevos, hechos al vapor, hechos en las rodillas, que no son institucionales. Y generalmente el desarrollador institucional le pide dinero al dinero institucional, pero el desarrollador que no es institucional, que es el que es hecho de las rodillas y el vapor, le pide dinero al dinero que no es institucional. Entonces, ese dinero está fomentando una cantidad de nuevos desarrolladores totalmente descontrolados. Por un lado. Por otro lado, esos nuevos desarrolladores están actuando de manera aislada. Es un problemón quererte poner de acuerdo con ellos. Hoy en día tenemos que dejar de construir y desarrollar la ciudad de manera aislada. Tenemos que crear una ciudad, tenemos que construir ciudad y tenemos que actuar en conjunto. Y los desarrolladores institucionales, y lo digo con conocimiento de causa, yo te aseguro, porque lo hemos hecho anteriormente, que hablando en Monterrey, los desarrolladores institucionales, nuestro objetivo y nuestra ambición ya no es el dinero. Nuestro objetivo y nuestra preocupación, obviamente no perder dinero, porque luego nos van a quitar el proyecto, el desarrollo, pero nuestra ambición, nuestro objetivo ya no es hacer dinero, nuestra ambición es crear una ciudad funcional. Y yo les apuesto que entre nosotros tres, si yo tengo un terreno y el terreno colindante, ya sea de Federico, sea de Alberto, en una llamada nos ponemos de acuerdo, porque estamos alineados y en una llamada podemos coinvertir, podemos codesarrollar, podemos fusionar y dejar de construir de manera aislada y construir estos distritos y estos conjuntos urbanos para que realmente funcionen. Y eso es lo que sucede con los desarrolladores institucionales, que hoy en día, como nuestro interés es otro, ya no es el dinero, nos ponemos de acuerdo en una llamada. El que no es institucional no está dispuesto a recibir llamadas, no está dispuesto a escuchar a nadie, no es su dinero, no es su terreno, no está mal, está buena la fórmula, pero ese es un problema. Ahora, construyen de manera irresponsable, algunos, no estoy generalizando, y el problema viene con tu pregunta, que cuando el cliente va a uno de esos proyectos, en donde se encuentran el metro cuadrado a 30,000 pesos, y luego van a otro tipo de proyecto, donde es todo un conjunto y un proyecto de usos mixtos, se encuentran a 60,000, 65,000, 70,000 pesos el metro cuadrado, muchos clientes no entienden esa diferencia y se van con nosotros. Y luego, ya después de que la entregan, vienen las consecuencias, como si Federico se pusiera ahorita a curar bocas, pobre de los pacientes. Entonces, eso es lo que sucede, que los desarrolladores, el público a veces se van con la primera, les da miedo comprar caro, pero a la vuelta del día y del tiempo se dan cuenta que cometieron un error. Entonces, hoy en día, así es como ha estado funcionando, sí ha sido un problema. Yo también estoy convencido con lo que dice Federico, o pienso lo mismo. Yo me imaginaba
otro escenario, con todo el inventario que hay, tanto en comercio como en oficinas como departamentos. El departamento no me preocupa tanto, la vivienda no me preocupa tanto, pero yo estoy sorprendido porque nos ha comportado muy bien. Se ha estado absorbiendo, unos más, otros menos, pero se ha comportado muy bien. Esperemos que así siga. Pero bueno, ese es el batallar de todos los días. No, pues, amén. Juan Carlos, ya hablamos del tema del desarrollo, del tema de los usuarios, y me interesa saber el tema general, el tema financiero. México, yo lo partiría en 4 Méxicos. Hemos, como dice Érico, siempre que salimos de gira, a todo el tema de Guadalajara, Monterrey, Riviera Maya, la verdad es que vemos un sector sano, como comentaron, pero con ese apetito. ¿Cómo ven los mercados, inclusivemente la banca? Tú obviamente respondes a la oficina de Nueva York, de Londres, pero México al final sigue siendo en las oficinas estrella, no digo el banco, que obviamente lo es, pero al final el país. Sí, mira, a ver, hasta ahora la señal que nosotros tenemos en México es business as usual. Tenemos que crecer el portafolio, no hay ninguna señal de parar, de dejar de prestar, obviamente siendo cuidadosos, volviendo un poquito a la palabra institucional. Nosotros estamos muy enfocados en que el underwriting, el análisis de crédito, los proyectos en los cuales estamos metiendo dinero, estamos prestando, o sea serio, sea sostenible, y como me gusta decirle a los clientes, nosotros nos gusta mercados comprobados. Básicamente nuestra cartera son rentas, entonces inquilinos de calidad, de buena calidad crediticia, y básicamente flujos sostenibles, ¿no? Predecibles es la palabra. Y mientras se cumplan esos principios de underwriting o de análisis de crédito de calidad, la verdad no hay ninguna señal por la cual vamos a estar frenando. La cartera de real estate en HSBC, sobre todo el lado comercial, ha estado muy sana los últimos 10 años y eso nos ha dado muy buena credibilidad. Nos hemos convertido en líderes en el mercado, bien reconocidos, y tanto el equipo global de real estate en Londres como la gente de banca de inversión de Nueva York nos sigue apoyando y nos deja seguir buscando oportunidades. Amén. Vamos a abrir a preguntas y respuestas del público. Tenemos 5 minutos. ¿Quieren pasar a ayudar con los micrófonos? Ahí va. Buenos días. Ustedes ya como desarrolladores maduros, institucionales, como lo menciona Marco, ya están en el nivel de dar de regreso a la comunidad, áreas verdes, parques, distritos. ¿Qué consejo le pueden dar a esos desarrolladores emergentes que al final son metros cuadrados que no venden? Pues yo quisiera decir que no hago distinción entre si estás ya consolidado o no consolidado, que estás en etapa de dar. Yo creo que de entrada, como decía hace rato, la responsabilidad como desarrollador es de largo plazo. Estamos haciendo una cicatriz a este planeta y se va a quedar por mucho tiempo. Y por lo tanto nuestra responsabilidad de que ese proyecto genere una mejora a la comunidad debiera ser obligatorio. En la misión de Delta es obligatorio que el impacto que generemos genere un impacto positivo a la comunidad. Y cuando vamos a la comunidad, porque sí me ha tocado estar en paneles particularmente con jóvenes que me reclaman que estamos afectando ecológicamente el espacio. Le digo, bueno, pues eso es cierto, lo que tratamos de hacerlo es desarrollarlo de una manera que tenga el menor impacto posible, pero de que impactamos el espacio lo impactamos, y por lo tanto la responsabilidad de hacerlo de una manera que cuando menos ayudemos a esa comunidad. Complementando un poco lo que ahorita acaba de mencionar Federico, es bien importante, nosotros trabajamos mucho con las administraciones públicas y tratamos de hacer equipo. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita con Miguel realmente es una apertura y unas
intención y unas ganas de trabajar con los desarrolladores, porque tenemos que hacer una comunión entre los dos para poder darle mejores cosas a ¿cómo se llama?, la comunidad. Lamentablemente, y ustedes lo saben, ¿cómo se llama?, no hemos tenido administraciones públicas en la mayor parte de los municipios y en el estado que realmente quieran hacer equipo, ¿cómo se llama?, con la iniciativa privada. Ya no digamos en cuestiones de nada más inmobiliarias, sino en otro tipo de ¿cómo se llama?, de actividades. Entonces, yo creo que es algo en que tenemos que trabajar. Nosotros los desarrolladores estamos trabajando mucho porque realmente podemos hacer cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, ahorita un detalle ¿cómo se llama?, que se acaba ¿cómo se llama?, de firmar es la creación ¿cómo se llama?, de un museo aquí en San Pedro, que realmente pues es ¿cómo se llama?, una aportación tanto del sector público como del sector privado. El Parque Rufino Tamayo también, que se hizo con un patronato, del cual Marco es presidente, pues ahí no nada más fue una aportación de ambas partes, sino que a fin de cuentas el municipio tuvo ¿cómo se llama?, algunos problemas para poder fondear y se terminó fondeando 100% con dinero ¿cómo se llama?, de particulares. Entonces yo creo que esa pregunta es bien interesante, pero es una pregunta que debemos los ciudadanos, el gobierno y en este caso los desarrolladores, porque es el tema que estamos en este foro, ¿cómo se llama?, estar unidos, y no estamos. O sea, nuestros gobiernos no les ha caído el 20, no les ha subido el agua al tinaco de que debemos hacer realmente equipo. Hay que ponerles una bombita para… Y contestando también muy rápido y continuando con el tema de las áreas verdes que preguntabas, yo creo que hay dos temas. Y voy a poner muy, muy rápido el caso del Parque Rufino Tamayo. Se creó un patronato que se llama Patronato del Parque Rufino y Olga Tamayo, que está formado por ciudadanos, en donde pusimos el dinero necesario para reconstruirlo. Y los ciudadanos, algunos ciudadanos, se quejaron por lo que íbamos a hacer, por habilitar o rehabilitar o reconstruir un área verde, que es un espacio público, no es un espacio privado. Y nos preguntaban que por qué lo íbamos a hacer, que qué interés teníamos, que qué nos iban a dar a cambio. Y realmente el interés es totalmente genuino. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Ese parque, en alguna ocasión, que fue en los 94, 95, Alberto, cuando se fundó Valle Oriente, 92, 93, es el 17% de cesión de área verde. Se le entregó al municipio, el municipio la adecuó, el municipio se le entrega a los ciudadanos y los ciudadanos se encargaron de maltratarla y de echarla a perder. Y luego el ciudadano se queja con la autoridad diciendo que son unos inútiles, que no saben hacer nada, que vean cómo tienen nuestras áreas verdes. Y yo les pregunto, ¿y tú qué has hecho como ciudadano? ¿Qué hiciste para poder conservar tu área verde? Entonces, alguna gente sí lo hace, otros no, la mayoría no lo hace. Entonces se quedan callados cuando les preguntas eso. La respuesta es, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos recuperando las áreas verdes que aunque no estemos dentro de la escritura pública, pero son de nosotros, son de la ciudad, son de los ciudadanos. Entonces, ese es el motivo y ese es el motor. Por eso mencionaba hace rato, tenemos que iniciar a trabajar en conjunto. La autoridad no puede sola, necesita de los ciudadanos y necesita de los desarrolladores. Y nosotros ciudadanos tenemos que cambiar nuestras costumbres, tenemos que pensar de manera moderna y ayudarlos y actuar. Y si nos tenemos que meter la mano en la bolsa para poner una lana, lo tenemos que hacer. No dejemos todo en manos de la autoridad. Entonces, bueno, es algo que no es tanto del desarrollador y estos nuevos desarrolladores. Eso es un principio que tiene que seguirnos, que tenemos que seguir como ciudadanos. Y en cuanto al desarrollador, pues es actuar de manera responsable. Poniendo un ejemplo muy, muy rápido.
en uno de los proyectos que traemos, en Distrito Armida, en el caso de Distrito Armida, cada una de las fases está pensada en qué debe de recibir para que funcione, no el proyecto, para que la ciudad funcione y que los ciudadanos funcionemos. En la fase 1 es una mezcla de comercio, con hotel, con un edificio de oficinas, etc. Y en la fase 2 se planeó desde un inicio y se conceptualizó para recibir una ampliación del Hospital Ángeles, consultorios médicos y un hotel para poder atender al turismo médico en Monterrey, que es muy grande. Se nos acercó posteriormente, cuando arrancamos la fase 1, se nos acercó un corporativo para hacerles un build to suit de esa segunda fase, que no tenía nada que ver con el concepto que habíamos pensado desde un inicio. Y les dijimos que no. Digo, no, nuestra intención no es hacer lana por hacer lana y construir por construir. Queremos realmente construir de manera inteligente y responsable. Y dijimos que no. Cualquier otro desarrollador inmediatamente lo hubiera agarrado en el aire. Si hubiera jalado el concepto, si no hubiera jalado, si formaba parte del concepto, si no formaba, y en este caso dijimos, no, ese proyecto no es, esa fase no es para ti, es para un hospital, es para el servicio médico. Entonces, tenemos que actuar de manera responsable. Si no actuamos, si no construimos de manera responsable, ahorita decía Federico, hablando de estas cicatrices, lo que se hace bien, hablando dentro de la industria inmobiliaria, lo que se hace bien, se queda bien hecho para toda la vida. Y lo que se hace mal, se queda mal hecho para toda la vida. Entonces, el único llamado es actuemos y vamos a construir y a desarrollar una ciudad responsablemente, que el objetivo de hacer lana no sea el principal. Federico, ¿ibas a complementar algo? Pues no, nada más hubo una pregunta que hiciste que no te contestamos y sobre cómo muchos de los compradores en los proyectos en realidad son inversionistas. Y creo que es cierto. Y en parte creo que es cierto y no se ha manejado de manera adecuada pensando en el origen de las fibras. Y creo que es importante nomás resaltar, y quiero hacer un pequeño comercial de lo que son las fibras, lo hago en un minuto, y es que el objetivo de para qué se hace una fibra, el objetivo de cómo nace, no en México sino en otros países, es que un inversionista común pudiera invertir en bienes raíces, 1,000 pesos, 5,000 pesos, vamos, la cantidad que quisiera, y tener la posibilidad de invertir en activos de primer nivel, diversificados, sin el riesgo de que pues sí me alcanzó para comprar un localito, nada más que se me desocupó y ahora tengo que pagar la cuota de mantenimiento y resulta que en lugar de tener un ingreso traigo un egreso. Y creo que esa es una parte bien importante que los inversionistas pequeños debían estar pensando, que esa es la labor de las fibras. Bueno, algunas fibras están metidas en muchos temas y no actúan precisamente de esa manera, pero específicamente Fibra Monterrey, eso es lo que hacemos. Tienes la certeza y la garantía que vas a recibir un dividendo cada 3 meses, prácticamente pues ya claro el rendimiento que vas a tener. Nomás quería responder esa Bueno, agradecer, estamos en tiempo, no tenemos bastante contenido, darles un aplauso a nuestros panelistas, por favor.